En la lección anterior explicamos el origen de la definición de los números naturales y planteamos dos cuestiones que respondemos aquí. La primera se refiere a los signos compuestos que representarían la cantidad descrita en lenguaje ordinario como 18, en los sistemas decimal, binario y heptal. En el sistema decimal describimos el desarrollo de la sucesión de 1 en 1 desde el 0 hasta el 17, que se escribe con el signo compuesto 1, 7, por lo que el 18 se escribirá cambiando el dígito de la derecha con el siguiente al 7, que es el 8, con que el logaritmo compuesto del natural decimal 18 será 1, 8. En el sistema binario también desarrollamos los signos compuestos hasta la cantidad de 17 elementos, cuyo logaritmo es 1, 0, 0, 0, 1. Por tanto, una cantidad aumentada en 1, de acuerdo con las reglas establecidas para la composición de los signos básicos, debe escribirse cambiando la segunda cifra desde la derecha de 0 a 1 y poniendo a 0 la primera, resultando para la cantidad de 18 el signo compuesto 1, 0, 0, 1, 0. Para el sistema heptal debemos tener en cuenta que por definición utiliza 7 números dígitos, cuyos signos simples se toman por convenio los 7 primeros arábigos, del 0 al 6, aunque podrían adoptarse cualesquiera otros, porque los cerebros son libres para definir las cosas como quieran. En estas condiciones, la cantidad de 7 elementos requiere 2 dígitos, por tanto, 7 tendrá por signo compuesto 1, 0. Añadiendo elementos de 1 en 1, llegaremos a la cantidad de 13 para el logaritmo 1, 6. La cantidad de 14 será pues 2, 0, por las reglas de composición que los cerebros han acordado para todos los sistemas numéricos, por lo que añadiendo de 1 en 1 otros 4 elementos, se tendrá la cantidad de 18 con su logaritmo 2, 4, que es la respuesta solicitada. La segunda pregunta pedía deducir los signos compuestos del sistema duodecimal que describirían las cantidades expresadas en lenguaje ordinario con los signos 20 y 23. El razonamiento parte de la definición del sistema duodecimal, que utiliza 12 signos básicos que pueden ser cualesquiera, aunque libremente los cerebros convienen adoptar los 10 dígitos decimales más las letras mayúsculas A y B, de modo que la letra A simbolizará la cantidad de 10 y la B la de 11. Así que para formar el signo compuesto de la cantidad de 12 elementos, con las reglas generales de los sistemas numéricos, habrán de utilizarse 2 dígitos. Como siempre, el primero de la izquierda deberá ser un 1 y a la derecha un 0, con que la cantidad de 12 se escribirá 1, 0. Aumentando la cifra de la derecha de 1 en 1 sin variar la izquierda, llegamos a la cantidad de 20 para el signo compuesto 1, 8. Para 21 se tendrá el 1, 9. Para 22 el signo compuesto será 1A y 23 ha de ser 1B. Y ya tenemos la respuesta. En el sistema duodecimal o docenal, la cantidad de 20 quedará indicada por el logaritmo 1, 8 y la de 23 por el 1B. Cuando formamos las definiciones numéricas compuestas de las distintas cantidades, hemos aludido al acto de añadir elementos de 1 en 1 al conjunto vacío. Esta acción de añadir elementos es una percepción sensorial que todos los cerebros entienden sin el menor esfuerzo. Pues bien, si en vez de pensar en los conjuntos y elementos utilizados, se pone la atención en los signos, dicha acción se podría indicar con un nuevo signo arbitrario entre los números antes definidos. Por ejemplo, pensemos ya solo en el sistema decimal. A un número compuesto cualquiera como el 1, 2, se habrá llegado añadiendo al conjunto vacío un elemento sucesivamente hasta llegar a la cantidad de 12, y este acto se puede asociar al signo compuesto indicado como en la imagen, que es una sucesión de unos separados por dicho nuevo signo, la cruz, que se conoce con el nombre de más. Como la cantidad obtenida con esa acción está descrita con el signo compuesto 1, 2, inventamos otro para expresar dicha asociación de signos con el mismo significado, que es el igual, y los cerebros acuerdan escribirla con el signo establecido por 2 segmentos paralelos de la misma longitud, situado entre los signos compuestos de significado idéntico, que son en este caso la sucesión de unos separados por el más y el logaritmo 1, 2. Hay que observar en lo anterior
que los cerebros no están haciendo otra cosa que operar con definiciones de manera acordada entre todos. Y la perspicacia cerebral no tarda en advertir que una acción como la percibida en la forma indicada entraña consecuencias muy interesantes, porque, por ejemplo, el signo 1 más 1 más 1 más 1 más 1 representa el acto de reunir la cantidad de 5 elementos, cuyo signo es el 5. El resto de los unos, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, representa el acto de reunir la cantidad de 7 elementos, por lo que resulta que la cantidad de 12 puede obtenerse de reunir las cantidades de 5 elementos y de 7 elementos, lo que simbólicamente se puede escribir 5 más 7 igual 12. Se observa además que la misma cantidad de 12 se podría obtener de diversas formas, aunando de la misma manera las cantidades de 4 y 8, o de 3 y 9, o de 2 y 10, o de 6 y 6, entre otras, que se podrían escribir respectivamente como en la imagen. De este modo, en vez de manejar cantidades de elementos y conjuntos, se acaba de inventar una operación abstracta con signos numéricos que se denomina adición. Y del procedimiento descrito surgen las reglas de esta operación con signos numéricos. Así se construyen las tablas del 1, del 2, del 3 y de cualquier otro número, cuya descripción se resume en esta secuencia. Nada le impide al cerebro representar un número cualquiera sin especificar con un signo genérico mediante una letra como la S y un subíndice numérico. Así se podría escribir una adición cualquiera de dos números con la simbología S minúscula sub 1 más S minúscula sub 2 igual a S mayúscula. Por definición, a S sub 1 y S sub 2 se les denomina sumandos y a S suma, que son los elementos de la adición. Observando el desarrollo con unos de cualquier suma, hemos deducido que da igual cómo aunemos los diversos unos para obtener una determinada suma, porque la cantidad de elementos percibida por todos parece siempre igual, de la misma manera que cuando se reúnen diversos conjuntos con elementos distintos, la cantidad total no depende del orden en que se junten. En particular, cuando se formen dos sumandos, la cantidad de unos totales que resultarán al escribirlos en un orden será la misma que al escribirlos en el orden inverso, y a esta cualidad por definición se le da el nombre de propiedad conmutativa de la adición, con la que todos los cerebros están de acuerdo y que con la simbología abstracta establecida se puede escribir como en la figura. Por otra parte, cuando tengamos 3 o más números sumandos, cada uno de ellos indicará una cierta cantidad de unos como símbolo de un elemento en la forma desarrollada de cada número mediante la adición de unos, y al juntarlos todos, la forma en que se asocian los unos no cambiará la cantidad total de ellos una vez agrupados, y esta cualidad percibida al observar el acto de reunir elementos, cuando se refiere a la simbología de la operación de sumar, se denomina por definición propiedad asociativa de la adición, que nace de la percepción sensorial de todos los cerebros de que la cantidad de elementos total resultante de juntar una serie de elementos es siempre la misma e independiente de la forma en que se unen para formar conjuntos diversos antes de juntarlos todos. Inventando signos específicos para describir la asociación abstracta de sumandos, que son los paréntesis y los corchetes, se puede simbolizar el fenómeno como se hace en el ejemplo de esta figura. Y en abstracto, la propiedad asociativa se puede simbolizar como se indica en esta otra imagen. De la misma manera que la adición consiste en añadir a un número que indica una cierta cantidad de unos otra reflejada por otro número, es fácil imaginar la operación contraria, es decir, dado un número que represente a una cantidad de unos, separar de él una cantidad menor de ellos y ver los unos que quedan. Esta operación se denomina resta o sustracción y se simboliza con el conocido signo del guión. En el ejemplo de la imagen, si de la cantidad de 12 unos se separan 5 de ellos, el residuo que permanece es un conjunto con una cantidad de 7 unos, porque, de acuerdo con la percepción común del fenómeno, este residuo ha de ser tal que si vuelve a juntarse con los 5 unos restados, han de resultar 12 unos, y esa cantidad es precisamente la simbolizada con el número 7.
Si bien sumar es encontrar el número s que sea la adición de los sumandos dados s1 y s2, el cerebro se pregunta inmediatamente por el caso en que se tenga la suma s y uno de los sumandos, por ejemplo s1, y que se pretenda hallar el otro, s2. Pues bien, a s2 se le denomina resta, y ha de ser tal que s1 más s2 sea igual a s. Esta definición es más formal que la de los unos, y es consecuencia de la definición de adición, por lo que la sustracción se puede considerar una operación derivada de la suma y se simboliza con la forma s menos s1 igual s2. La relación entre adición y sustracción evidencia por qué cuando en una expresión aritmética un término cambia de miembro, es decir, cuando cambia de un lado a otro del signo igual, cambia de signo más a menos o de menos a más, tal como se advierte al escribir la definición de resta en la forma abstracta de la imagen. Con ello se observa que la aritmética es un sistema simbólico que manifiesta ciertas reglas de composición entre sus elementos de acuerdo con las definiciones formuladas. En aritmética se ha convenido denominar a S minuendo, a S1 sustraendo y a S2 diferencia o resta. De inmediato se observa que cuando el sustraendo sea mayor que el minuendo, no se podrá encontrar ningún número natural que resulte de la sustracción antes definida. Por ejemplo, imaginemos la resta 3 menos 5. No existe un número natural que sumado a 5 dé 3, porque el 5 ya es mayor que 3, y siempre que se le añada otro número, la suma se alejará aún más de 3. Por tanto, la sustracción de números naturales solo es posible cuando el minuendo sea mayor o igual que el sustraendo, por lo que si deseamos que no se produzcan estos vacíos, hay que desarrollar una sustracción que pueda calcularse siempre, como ocurre con la adición, y deberemos ampliar el campo de los números naturales para que así sea. A esta necesidad obedecen los números negativos, que con los naturales forman el conjunto de los números enteros, como se explica en la correspondiente lección. Una vez que la adición ha sido definida, el incansable e ingenioso cerebro no tiene dificultad en imaginar las posibilidades de esta operación. Un caso singular que se concibe inmediatamente es el de la suma de un número consigo mismo cierto número de veces, como se viene haciendo con el 1. Por ejemplo, 6 más 6 más 6, o sumar 3 veces la cantidad que significa el 6. La libertad cerebral para montar definiciones permite inventar otro signo para las operaciones como estas, un signo que en general resulte más abreviado que las formas desarrolladas, sobre todo cuando contengan gran número de sumandos iguales. A dicha operación se le denomina multiplicación y se escribe 6 más 6 más 6 igual 6 aspa 3, para indicar con el aspa que el 6 aparece 3 veces. El 6 se dice que es el multiplicando y el 3 el multiplicador, y esta es la definición del invento de la multiplicación, que en términos más formales y abstractos se puede enunciar así. Dado un número natural m mayúscula, llamado multiplicando, y otro m minúscula, llamado multiplicador, se define la multiplicación de m mayúscula por m minúscula y se escribe m mayúscula aspa m minúscula, el resultado de sumar el multiplicando consigo mismo tantas veces como indique el multiplicador. En simbología matemática se define con la igualdad de la imagen. Tomemos un producto cualquiera A por B y desarrollemos en unos, es decir, en elementos, el multiplicando y el multiplicador. Nada impide al cerebro organizar los unos en filas y en columnas, como en la figura, donde se disponen A columnas y B filas de unos. Con ello, el producto indicado será igual al número de unos representados. Tal número se puede observar de dos maneras. Primera, como B filas de A unos cada una, es decir, por definición de multiplicación, como el producto A por B, y segunda, como A columnas de B unos cada una, lo que por definición de producto sería el significado de la multiplicación B por A, donde el multiplicando y el multiplicador aparecen en orden inverso. Como la percepción del fenómeno indica que el número total de unos no cambia por el modo en que se dispongan los unos para contarlos, hay que admitir, y todos los cerebros lo aceptan, que ambas cantidades coinciden, y se puede escribir la igualdad A por B igual a B por A, que se denomina propiedad conmutativa de la multiplicación, y significa que el producto
no varía cuando se intercambian el multiplicando y el multiplicador, también denominados factores. Otra consecuencia inmediata de la definición de multiplicación es la conocida propiedad asociativa. Para verificarla, tomemos tres números naturales cualesquiera A, B y C. Cada uno de ellos significará la adición de las cantidades de unos correspondientes a sus respectivos valores numéricos. Organicemos una malla espacial de unos que en una dimensión tenga A unos, en otra B unos y en la tercera C unos, como se indica en la figura. Todos los conjuntos como el delimitado por los puntos D, E, F y G estarán formados por C filas de B unos cada una, que por definición de multiplicación se indica B por C cantidad de unos. Así que como en la malla formada hay A conjuntos con esa misma cantidad de unos, la cantidad total de unos de la malla, dada nuevamente la definición de multiplicación, se podrá representar con la forma del producto B por C entre paréntesis por A, que indicará la misma cantidad que A por B por C entre paréntesis, en virtud de la propiedad conmutativa de la multiplicación. Observemos ahora el conjunto delimitado por los puntos E, F, H e I. Consta de B filas con A unos cada una, cuya cantidad total quedará representada por la multiplicación A por B. Como existen en la malla C conjuntos con la misma cantidad de elementos que este, el total de unos de la malla quedará representado por la multiplicación A por B entre paréntesis por C. Los cerebros perciben todos el hecho de que la cantidad de unos de la malla no puede cambiar por la forma en que sean contados, por lo que hay que concluir que los dos signos que representan ambos resultados han de indicar la misma cantidad de unos, lo que se conviene en escribir con la igualdad de la figura, que se denomina propiedad asociativa de la multiplicación, donde los paréntesis tienen el significado de un mandato de prioridad para el orden en que deben multiplicarse los factores, ordenando que las operaciones entre paréntesis se realicen en primer lugar. Otra curiosidad que llama la atención de la inteligencia es la singularidad de los números 0 y 1 respecto de la adición y de la multiplicación. Observemos estos dos entes. El 0 representa el vacío de elementos, así que reunir el conjunto vacío con cualquier otro conjunto debe dar el mismo conjunto. Por tanto, en términos de cantidades de elementos o números naturales, la adición del 0 con cualquier número n debe dar como resultado el mismo número n. Observación que se puede describir con la expresión simbólica n más 0 igual n o 0 más n igual n, manteniéndose como debe ser la propiedad conmutativa. Por eso, en álgebra, al 0 se le denomina elemento neutro de la adición. ¿Qué decir del 1 para la multiplicación? El significado de un producto como n por 1, siendo n cualquier número natural, por definición de multiplicación, ha de indicar la cantidad resultante de sumar n una sola vez, es decir, n. Por tanto, en simbología aritmética se escribirá este resultado n por 1 igual n. Veamos el producto simétrico, 1 por n. Por definición de producto, ha de ser la cantidad resultante de sumar 1 n veces. ¿Y cuánto es esto? Pues n. Así que también es 1 por n igual n. De modo que la multiplicación por 1 de cualquier número natural tiene por producto el mismo número y respeta la propiedad conmutativa, como no podría ser de otro modo porque ya está demostrada tal propiedad para cualquier número. Con este fundamento, el 1 se denomina elemento neutro de la multiplicación y también elemento unidad. Observando la definición de multiplicación, tenemos un multiplicando, un multiplicador y como resultado un producto. La multiplicación consiste en, dados el multiplicando y el multiplicador, hallar el producto. Así, por ejemplo, dada la expresión 3 por 6, la multiplicación consiste, por definición, en sumar 6 veces 3 o, por la propiedad conmutativa, en sumar 3 veces 6, que en ambos casos es 18. Pero ¿qué pasa si los números dados fuesen 18 y 3 o 18 y 6 y quisiéramos encontrar el factor que falte? La arbitrariedad del cerebro para crear definiciones le lleva con facilidad a inventar otra operación que exprese estos casos, y así llega a la denominada división, cuyo concepto brota con naturalidad a partir de la multiplicación de la siguiente manera.
Dados dos números naturales llamados dividendo y divisor, se llama cociente al número tal que multiplicado por el divisor dé el dividendo. Se simboliza intercalando entre dividendo y divisor dos puntos o una barra, de modo que se puede considerar que la división sea una operación derivada de la multiplicación y ésta, a su vez, lo es de la adición. No se tarda mucho en advertir que esta operación no siempre es posible entre dos números naturales. Por ejemplo, tomemos por dividendo el 18 y por divisor el 5. El cociente habría de ser aquel número natural tal que multiplicado por 5 diera por producto el 18. ¿Existe ese número natural? Obviamente no, porque 3 por 5 son 15 y 4 por 5 son 20, con que cualquier natural menor que 3 o mayor que 4 daría un producto por 5 que se alejaría aún más de 18, y entre 3 y 4 no hay ningún otro número natural, lo que significa que la división de 18 entre 5 no tiene solución en el ámbito de los números naturales, al contrario que la adición y la multiplicación, que siempre se muestran posibles. Y cosas como esta sugieren al cerebro que debe ampliar el campo de los números naturales para que estos vacíos queden resueltos, como aquí simplemente insinuamos, explicándolo en la lección correspondiente a los números racionales. Así como la multiplicación nace del caso singular de adición, en que un mismo número natural se sume a sí mismo cierta cantidad de veces, es imaginable el caso en que en vez de sumarse se multiplique. La operación que multiplica un mismo número cierta cantidad de veces se denomina potenciación y se escribe con un superíndice que se llama exponente, para indicar la cantidad de factores que en la multiplicación aparece el mismo número base. De aquí surge la definición de potenciación tal como se hace a continuación. Dado un número b cualquiera, llamado base, y otro n o exponente, se llama potencia n de b al número p tal que resulta de la multiplicación de b consigo mismo tantas veces como indica n. Se expresa analíticamente con el signo compuesto b elevado a n igual p. Definida la potenciación, el cerebro siempre despierto advierte inmediatamente sus posibilidades. La primera es la propia potenciación, es decir, hallar la potencia p cuando se conocen la base b y el exponente n. La segunda es imaginar que se conozcan el exponente n y la potencia p, pretendiendo encontrar la base b que satisfaga la potencia. Y la tercera es encontrar el exponente n supuestamente desconocido a partir de dos números dados que sean la base b y la potencia p. La segunda de las operaciones imaginadas se denomina radicación, y como para que los cerebros se entiendan entre sí les conviene poner nombres en común a las cosas, acuerdan también que a p se le llame radicando, que a n se le llame índice de la raíz, y que b sea nombrada raíz enésima del radicando. El símbolo que se utiliza para representar la operación de radicación es el percibido de la figura, y se acuerda denominarlo signo radical. La tercera de las operaciones que brotan de la potenciación es la conocida por logaritmación. Se trata de hallar el exponente n cuando sean conocidas la base b y la potencia p. La definición emana espontáneamente y se indica con la expresión n es el logaritmo base b de p, acordándose para su escritura el signo de la figura. Veamos un ejemplo. Tomemos una potencia, 3 elevado a 4, que es igual a 3 por 3 por 3 por 3 4 veces, es decir, 81. Por definición, diremos que 81 es la potencia 4 de 3. También diremos que 3 es la raíz cuarta de 81 y que 4 es el logaritmo base 3 de 81, escribiéndolo todo como se hace en esta figura, de modo que la radicación y la logaritmación no son más que otras dos formas de escribir la potenciación. Sin embargo, hay casos en los que la radicación y la logaritmación no tienen solución en el campo de los naturales, como sucedía también con la sustracción y la división. Para comprobarlo, veamos estos ejemplos. La raíz cuadrada de 5 no tiene solución natural, porque no existe ningún número natural
que multiplicado por sí mismo dé 5. A su vez, el logaritmo base 2 de 5 también es imposible, porque no existe ningún número natural tal que 2 elevado a ese número dé 5. Así que el campo de los números naturales presenta muchas limitaciones operativas, por lo que se observa la necesidad de ampliarlo para superarlas, lo que constituye el objeto de las siguientes lecciones.